Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano pastor. Entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Soberano Dios y Padre de la gloria, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre amado, por permitirnos, Señor, reunirnos en este sitio virtual, Padre amado, para escudriñar tu palabra, Señor, para estudiarla, mi Rey del cielo. Yo te ruego, Señor, que seas tu Santo Espíritu hablando a través de mi hermano Pastor Pinto, mi Rey amado. Seas tú tomando, Señor, control, Señor, de esta clase, Señor, control de esta reunión hermosa para estudiar tu palabra, mi Rey del cielo. Habla, Señor, a nuestros sentidos espirituales, Señor, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, Padre amado, para que todo, Señor, lo que se diga en este sitio sea de bendición y para que nosotros podamos caminar por él. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Con las buenas noches para mi hermana María Mercedes Garzón, su esposo, su familia, lo mismo para Henry. Una pronta recuperación para Blanca Zoraida. Un abrazo para todos por allí. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, Amén. pastor. Bueno, vamos a iniciar esta jornada recordando lo que dice la escritura en Hebreos 10:39. La escritura en Hebreos 10:39 dice exactamente, Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Una afirmación contundente, clara, diáfana, directa, de lo que debe ser el carácter, la determinación, la decisión, la valentía expresada de un creyente independientemente de las circunstancias, lo que le rodee, lo que le amenace, etcétera, etcétera. Simple y llanamente, no hay que retroceder. No hay que retroceder porque contamos con la fe. Tenemos fe para preservación. Tenemos fe para actuar. Tenemos fe en acción. Y con ese versículo 39 cerraba el autor de Hebreos, o cierra el autor de Hebreos, el capítulo 10 de su carta a estas personas que ya tenían dificultades. Hemos hablado de las dificultades que tenía aquel pueblo, que estaban entre la espada y la pared, decíamos hace 8 días. En esta noche de 20 de mayo del año 2026, 20 de mayo del año 2026, en este ciclo que nos ha permitido desarrollar el Señor bajo el título Superando lo Mejor, arribamos al estudio 46 y estamos estudiando Hebreos. Ahora vamos a empezar el segmento de un capítulo muy conocido, muy universal realmente, el capítulo 11 de Hebreos. Muy universal en esencia por el versículo 1, que es la definición universal de la fe. Y bajo el título El Camino de la Fe, vamos a trabajar hoy, iniciando el estudio de este capítulo 11 del libro de Hebreos. Como preámbulo, permítanme, mis hermanos, mis amados hermanos, señalar lo siguiente. La superioridad de Jesucristo, está totalmente manifiesta, expresada. Perdón, aquí quito el sonido. Ya. Está totalmente manifiesta, expresada como fundamento de la fe. Si nosotros no entendemos
no acatamos, no asumimos, no digerimos, no dimensionamos la superioridad de Jesucristo que ha venido enseñando Hebreos, entonces está coja la fe. Está en un dilema esa fe. Porque la superioridad de Jesucristo como fundamento de la fe se ha considerado como eje esencial. Y por lo mismo único para desarrollar el presente estudio de lo que va de Hebreos. ¿Se estima valioso el rigor académico que hemos hecho? Sí, claro. La sensibilidad pastoral para el curso, sí, claro. Pero el propósito fundamental es ofrecer un camino de entendimiento en ese contexto histórico, teológico, pero ante todo la luz que el Espíritu Santo nos da para comprender la dimensión de la superioridad de Jesucristo. Y eso es lo que ha desarrollado el libro de Hebreos a través de los 10 primeros capítulos para llegar a este capítulo 11. En esta noche vamos a trabajar con los 3 primeros versículos del capítulo 11. Obvio, vamos a seguir trabajando desde una matriz hermenéutica, integrando el enfoque pentecostal necesariamente, una teología trinitaria, ni más faltaba. La perspectiva dispensacional es muy necesaria. Y esto le provee a cada uno de los que escucha la enseñanza. A todos nosotros nos entrega comprensión integral de esa fe bíblica. De esa fe bíblica sustentada en quién es Jesucristo. Claro, hemos mirado estudios teológicos, hemos abordado algunos escritos para mirar cosas, pero ante todo contamos con el Espíritu Santo. Hebreos 11. Básicamente, de este capítulo de Hebreos 11, hay 2 versículos que se suelen usar bastante, que se citan seguido, que son los históricos del versículo, del capítulo. El verso 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición de fe. Pero también el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que diga galardonador de los que le buscan. Y el 6, esencialmente por la parte A, casi siempre uno cita del 6 o escucha uno que cita del 6, la parte que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A través de este estudio vamos a ir más allá. Más allá del hecho de recordarlos, expresarlos, repetirlos. Queremos ir más allá. Miren, para comprender la fe de la que habla el autor acá, nos es necesario sintetizar el contenido doctrinal de los capítulos 1 a 10. Porque ahí está presente la supremacía y preeminencia de Jesucristo. Esto porque la fe es el paradigma cristiano por excelencia. Sí. La fe nos sustenta. Y esa validez, ese sustento es sólido justamente por la superioridad de aquel en quien se deposita la fe. Si Jesucristo no fuera quien es, no estaríamos aquí reunidos con certeza. Es muy interesante observar cómo el autor de Hebreos ha destinado todo este recorrido, que es prácticamente el 70% del libro, no, el 80% del libro, para llegar a expresar la definición de fe. Observen eso. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos.
13 capítulos. Y ha usado 10 capítulos como sustento sólido para manifestar el número 11, la fe. Repasemos rápidamente y a manera de recuento y recordación básicamente, la superioridad de Jesucristo que expresa Hebreos del capítulo 1 al capítulo 10. Hagamos un recuento rápido en estos términos. Esta epístola, como sabemos, no conocemos el autor, pero indiscutiblemente es inspirada por el Espíritu Santo. Y fue dirigida en un momento crucial a una comunidad judio-cristiana en el primer siglo. Comunidad que se encontraba bajo una severa situación, una prueba de fuego, entre la espada y la pared, para usar un eslogan o una expresión muy popular. Por un lado, acosados por la persecución, el ostracismo social y el agotamiento espiritual, aquellos creyentes experimentaban la tentación de apostatar de la fe cristiana y regresar a la aparente seguridad del judaísmo. Dar un paso atrás. ¿Por qué? Ojo a lo que voy a decir. Atención a esto. El judaísmo, atención a esto. Mucha atención, por favor. Esto es un recuento, pero mire en qué va. El judaísmo ofrecía tangibilidad. El judaísmo ofrecía ver algo, observar algo, palpar algo. Un templo magnífico. Atención. Un templo magnífico. Sacerdotes visibles. Vestimentas sagradas. El olor del incienso. Los animales sacrificados y su sangre derramada. Esos actos litúrgicos, esos actos que se presentaban allí. Eso se veía y se podía participar de los mismos. Eso ofrecía el judaísmo, algo tangible. Lo veo. Por tanto, para ellos, de alguna manera, les era fácil creer y aplicar una fe en virtud de lo que hacían. Obras. Número 1. Ahora, número 2. Atención, número 2. En un marcado contraste, en un contraste absolutamente bien definido, pero bien definido, el cristianismo llamaba a adorar a un Mesías crucificado, que había resucitado y ascendido a un santuario celestial invisible. No lo podían ver, aunque habían visto, o algunos dudaban, pero habían visto al hombre resucitado, a Jesús resucitado, pero se fue. Los dejó solos. Se fue a la patria celestial. No estaban para verlo. No estaban para adorarlo. No estaban en un templo, etc. Y ante tal crisis, y en riesgo su integridad física, su vida, sus bienes, tenían que tomar decisiones. El autor de Hebreos, en su escrito, nos transmite que aquí no hay paliativos emocionales. Aquí hay una manifestación de la más pura, fina y profunda cristología en el Nuevo Testamento, demostrando que Jesucristo es infinitamente superior a cualquier elemento del antiguo pacto, de la antigua administración, de la antigua dispensación, de la antigua economía de Dios. Ojo, cuando digo aquí la palabra economía, hago una observación y una aclaración importante. En muchos textos ustedes van a encontrar la palabra economía, y cuando encuentren la palabra economía en estos aspectos de orden teológico, todo esto no se refiere al concepto de economía que nosotros conocemos en nuestro medio, de dinero, negocios, esas cosas, no. Cuando hablamos de economía estamos hablando de administración, de un tiempo de Dios, de una dispensación,
Básicamente de eso. A eso se refiere la palabra economía cuando se tocan en estos estudios teológicos. Bueno, volviendo al tema. El argumento comienza estableciendo la superioridad de Cristo en el ámbito de la revelación y la relación con la creación. Eso está perfectamente referenciado ya en el capítulo 1 del 1 al 4. Dios siempre nos ha hablado y ahora nos habla a través del Hijo de Cristo. Y nos habla de lo que es Cristo, de quién es Cristo. Y Jesucristo es presentado con un nivel trinitario impactante, incuestionable. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. ¿Qué expresión, hermano? ¿Qué expresión? Entonces esta expresión, hablando de que Jesucristo es el mismo Dios, la esencia misma de Dios, le volaba los sesos a la tradición y al costumbrismo. Porque el Hijo comparte la esencia inmutable, omnipotente y eterna del Padre, siendo Dios. O sea, ese Mesías que habían visto, crucificado, no es esencialmente un revelador y quien vino solamente a presentar al Padre, sino es Dios mismo, el sustentador, redentor supremo. Superior a los ángeles, como dice el mismo autor de Hebreos. Y pone a los ángeles como espíritus ministradores, al servicio de, como seres creados. Claramente establecido ahí. Y en esa estructura que presenta Hebreos, el autor sigue enfatizando y demostrando, argumentando la superioridad de Jesús, contrastando contra los héroes fundacionales del judaísmo, de la nación hebrea. Moisés, Josué, superiores a ellos. Total. Habla del reposo que Josué ofreció llevando el pueblo a la tierra prometida, pero no era un reposo perfecto, pero en Cristo hay un reposo perfecto. Porque hubo una generación que pereció allá en el desierto por desobediencia. Y en ese contraste se evidencia cómo la iglesia debe aferrarse a la fe para no repetir el fracaso de los antepasados. Y así avanza ese despliegue de enseñanza, de doctrina, hasta el capítulo 10. Hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, etc. Y la instauración del nuevo pacto. Dejando en evidencia que aunque el sacerdocio levítico era necesario, brillaba por su imperfección, por ser temporal, por ser limitado, por ser ministrado por los hombres, porque eran animales los que derramaban su sangre, y que así el pecado se mantenía, no se quitaba. Pero Jesucristo fue constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aparece Melquisedec, y esto le da un panorama absolutamente diferente a la herencia levítica, para después asumir Jesús la herencia judaica. El león de la tribu de Judá. Entonces, el autor logra sustentar cómo Jesús ofreció un sacrificio perfecto, único y definitivo. No repetible, no necesitaba repetición. Entonces él mismo traspasó los cielos y penetró al verdadero tabernáculo. Verdadero tabernáculo. De ese tabernáculo se le entregaron unas instrucciones por parte de Dios a Moisés. Y él hizo aquí una réplica, una sombra de lo que en el cielo es real y eterno. Y el capítulo 10 avanza, llega una exhortación ineludible, demostrando que el nuevo pacto es infinitamente mejor
instando a los creyentes a acercarse al lugar santísimo mediante ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su carne, habiendo rasgado entonces el velo. Eso está en Hebreos 10:20. Entonces, esa tangibilidad, esos hechos y situaciones que ellos podían ver, palpar, tocar. Ellos tocaban el corderito, veían la sangre, veían al sacerdote, veían todo. La obra de Jesús. Ya no veían a Jesús. Los que lo habían visto, los que tenían memoria de haberlo visto, ok, lo vieron caminar por los caminos de Judea, de Samaria, etc. Lo vieron en la cruz, perfecto. Algunos lo alcanzaron a haber resucitado, ok, pero él se fue. Y queda la doctrina. Entonces, acceder a esa realidad celestial, miren esto entonces, para seguir en esa coinonía con lo que venimos citando, acceder a esa realidad celestial, a esa nueva situación de relación con Dios, demandaba abandonar la dependencia de los sentidos físicos, de lo que veían, escuchaban y observaban allá en el templo, de lo tradicional y la costumbre, de lo que toda la vida habían escuchado, visto y practicado. Y el autor de Hebreos, finalizando el capítulo 10, ya sobre la altura de los versos 37 y 38 por allá, cita al profeta Habacuc: mas el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Eso dice 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Contrastando totalmente contra aquello de hago, creo, hago, creo, hago, creo. Aquí es escucho, recibo, creo, obedezco, creo. Sigo escuchando, sigo creyendo, sigo obedeciendo. Y acá en este contexto, el autor establece el argumento de la valentía. Ojo, la valentía. Mire, acá entonces el autor introduce, para finalizar el capítulo 10, el argumento de la valentía que confiere la fe. Y el aferrarse a la superioridad de Jesucristo, cuando declara: pero nosotros no somos de los que retroceden. Y fíjese una cosa, pero nosotros no somos. El autor se está incluyendo ahí. En todo lo anterior, el autor le está hablando a ellos. Le está hablando a ellos. Acá se está incluyendo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Listo. Es una transición majestuosa en ese terreno que se ha preparado doctrinalmente para llegar a lo que es Hebreos 11. Se trabajó, se preparó el terreno, se preparó la conciencia, el entendimiento, la revelación. El Espíritu Santo estaba trabajando en cada uno de ellos para poder revelar lo que es la fe. Se habló de la preeminencia de Cristo, ese Dios grande y maravilloso que bajó a la tierra, se hizo maldito, fue a la muerte de cruz, murió, resucitó, bajó hasta los infiernos, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado para la eternidad en su trono eterno, etcétera, etcétera. Pero existe y vive. Y la preeminencia de Cristo, de ese Cristo invisible, se hace palpable, visible, no en los sentidos físicos, humanos y carnales, sino en los sentidos espirituales. Ya no entran a operar como en el tabernáculo, en el templo, los sentidos
sentidos que hacen tangibles las cosas, porque los veo, los siento, los observo, o el olfato del holocausto, etcétera. No, ahora son los sentidos espirituales los que entran a operar, y ahí se necesita una fe inquebrantable. Y esa fe en el Espíritu sirve como órgano de percepción espiritual para hacerse, para tomar, para coger esa gracia del nuevo pacto y no soltarse de ella. Qué transición tan increíble la que nos manifiesta aquí Hebreos. De lo tangible a lo intangible. De lo que veo a lo que no veo. De conocer a Jesús como Hijo de Dios, con todo lo que implica ser Hijo de Dios, pero ahora lo conozco mucho más. Aquí se honra también lo que Job decía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es escuchar de Jesús. Otra cosa es estar en Él e interactuar con Él en el Espíritu. Dicho esto como preámbulo, vamos al fundamento bíblico de hoy para iniciar el capítulo 11, hablando de la fe. Y le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes Garzón, con las buenas noches nuevamente para ella. Leamos Hebreos 11, del 1 al 3. Mercedes, por favor. Hebreos 11, del 1 al 3. Amén. Le damos la bienvenida a Flor, perdón, hermana. hermana Mercedes, le damos la bienvenida a la hermana Floralba Garay desde Madrid. Bienvenida, hermana Flor, de verdad que nos da gozo en el corazón tenerla por acá nuevamente con nosotros, al hermano Giovanni, a María Esther, a Cristian David, a Joyce Smith. Perfecto. Qué bien. Gloria al Señor. Ahora sí, hermana Mercedes, Hebreos 11, del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra del Señor con la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Qué declaración tan majestuosa. Qué declaración tan impactante. Santo Dios del cielo y de la tierra. No nos quedamos solo con la definición literal de fe que expresa el verso 1. No. Vamos más allá, Señor. Tu palabra nos expresa en estos 3 versículos lo que los antiguos alcanzaron por esa fe que tú concediste. Y la necesidad de esa fe que solo tú das para entender la creación, lo que expresa Génesis en sus primeras líneas. Dios amado, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevando esta palabra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Hasta lo más profundo para que sea sembrada, Señor, y produzca al 30, 60, 100 por uno para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre, de acuerdo a tu propósito santo, Señor. Porque es un hecho irrefutable. No estamos aquí reunidos por casualidad o por capricho o vanagloria. Estamos aquí por tu santa voluntad, Señor, para deleitarnos, Padre, para deleitarnos con la comida celestial que tú nos envías a través de la enseñanza de tu divina y poderosa palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo. Oh, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trabajando en nosotros para que se profundice y dimensione aún más lo que es la fe, para que podamos vivir a plenitud en una mayor dimensión tu gracia, tu favor y tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
El capítulo 11 de Hebreos ha sido frecuentemente denominado el hall de la fe, el hall de la fama de la fe, el salón de la fe. Esa es una retórica humana, pero la verdad esto va mucho más allá de eso. Porque reducirlo a una galería de biografías inspiradoras es disminuir, es empobrecer su profundidad teológica y reveladora. Los versos del 1 al 3 establecen un marco fundamental e indispensable para comprender, asimilar, dimensionar, aplicar y seguir el ejemplo de cómo operaron los santos del Antiguo Testamento y cómo debe operar en consecuencia el creyente del presente tiempo de esta dispensación de la gracia, de la época de la iglesia. Acá hay una transición histórica, y es que pasa del templo construido físicamente, del templo construido, digámoslo así, con ladrillos, a la iglesia, el templo hecho por Dios directamente, no por manos de hombres. O sea, del templo hecho por manos de hombres al templo no hecho por manos de hombres. Y ahí nos toca entrar un poquito al exégesis de Hebreos 11. El templo de la iglesia, sí. El templo hecho por las manos de los hombres. La iglesia, templo hecho por las manos de Dios. Muchos teólogos señalan y enseñan que para los judíos, para los hebreos, había un cortocircuito cognitivo, un cortocircuito de entendimiento, de aprendizaje, y era monumental. Porque el judaísmo se caracterizaba por ser una religión, por mantener y realizar acciones religiosas profundamente materiales, litúrgicas realmente. De ahí el templo de Herodes, con sus piedras macizas, revestimiento de oro, la majestuosidad de la construcción. Y allí estaba el epicentro visible del encuentro con Jehová. Y los sacrificios proporcionaban esa validación sensorial de perdón de pecados. Emocionalmente la gente salía bien. Almáticamente se sentían muy bien. Pero cuando esos creyentes, estos hebreos, llegan a Cristo, fueron expulsados de las sinagogas, excomulgados por la ley y el rito judío. No los dejaban entrar al templo. Aún para esos días estaba construido el templo. Unos añitos después fue destruido. Entonces, para ellos, de un momento a otro, su religión desapareció. No tenían altares físicos, ni sacerdotes, ni vestiduras, nada de eso. Ni sacrificio de animales. Ahora se congregaban en casas sencillas, tal vez a escondidas, para adorar a un rey ausente físicamente. Esa transición del pacto antiguo, visible y temporal, hacia el nuevo pacto, invisible y eterno. Ojo. Atención, escúcheme. Si me están entendiendo, me hacen un chulito allí y una manita. Esa transición del pacto antiguo, visible a los sentidos y temporal en el tiempo de Dios, en el tiempo del hombre, hacia el nuevo pacto, o sea, la transición del antiguo pacto hacia el nuevo pacto, del antiguo pacto visible y temporal al nuevo pacto invisible y eterno,
necesitaba un anclaje sobrenatural, necesitaba algo especial para solidificar a la gente. Necesitaba algo sobrenatural para solidificar a la gente. Sobrepasaba los sentidos de la naturaleza humana. Sobrepasaba los argumentos de la religión conocida. Sobrepasaba los instrumentos de enseñanza de la teología en ese momento que se utilizaba. Necesitaba algo más. De ahí entonces. Es ahí entonces. En consecuencia y coherencia con lo que venimos diciendo, el autor de Hebreos define la fe en el verso 1. No como una herramienta para obtener prosperidad terrenal. No, señor. No, por ahí no es. Él define la fe como un mecanismo indispensable, para sobrevivir en ese exilio cultural y religioso y en semejante condición de persecución y riesgo. Porque ahí, en esa condición, en esa instancia, en ese entorno social, político, religioso, en esa jauría que perseguía, la fe es lo único que puede compensar la pérdida del templo visible. La fe es lo único que puede superar lo que dejamos de percibir con los sentidos físicos. La fe otorga al creyente la capacidad de interactuar con el santuario celestial de forma tan real y objetiva como si estuviera tocando las piedras del templo en Jerusalén. Creo que me estoy haciendo entender. Necesitaban la fe, así como tú y yo la necesitamos hoy. Traigámoslo al presente, hermana. Para aquella persona que está acostumbrada a subir a Montserrat en las Semanas Santas o cada 8 días. Para aquella persona que está acostumbrada a ir al Señor Cayo de Montserrat y hacer cola allá y tocar allá la urna esa donde lo tienen. Si es que lo dejan ver. O llegar allá y coger un poquito de agua bendita que llaman y santiguarse con ella. O ir a no sé qué monumento. O ir al santuario de las Lajas. O ir al Cristo de Buga. Yo no sé cómo será eso que se llama por allá. Ya se me olvidó todas esas cosas. Ir a cualquier lugar donde hay una imagen. O postrarse ante un cuadro o ante un pedestal, a lo que sea, para la persona que se pone un escapulario, que se pone una cosa, que lee un rosario, etcétera, etcétera. Ustedes me están entendiendo. Para esa persona que se acostumbró toda su vida a esas acciones físicas que le alimentaban el alma, sus sentidos sensoriales, etcétera, 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 etcétera. Pasar ahora a algo que no necesita eso, no necesita aquello, no necesita eso, solamente crea, ponga en práctica la fe. ¿Me estoy explicando? Ahí opera el poder majestuoso, la gracia soberana, lo que es el amor de Dios con la obra grandiosa del Espíritu Santo, trayendo esa fe que viene del cielo para que nosotros nos conectemos con el Todopoderoso. Y es lo que el autor de Hebreos le está entregando aquí en Hebreos 1:1. El versículo 1 es seguramente la declaración más profunda sobre la naturaleza de la fe en toda la Escritura. Con certeza. Y no voy a ir a una versión alterna, voy a quedarme en Reina Valera al 60, porque aquí está muy bien definido. Es pues la fe, la certeza, y subraye la palabra certeza, de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción, subraye convicción, de lo que no se ve. Es pues la fe. Aquí no está diciendo probablemente será a lo mejor si puedes creer a lo... No, es pues, es un hecho contundente, un hecho cierto, un hecho que es realidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
para tratar de comprender mejor esta definición, de lo que el autor está tratando de enseñar, de lo que el Espíritu Santo está transmitiendo acá. Hay que entender mejor los términos que usa el autor en ese griego original en que se escribió la epístola para transmitir la expresión certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, fundamentalmente en las palabras certeza y convicción. Hipostasis y elenchos. Hipostasis y elenchos. Hipostasis para hablar de certeza, elenchos para hablar de convicción. Vamos a hablar un poquito de eso porque es necesario. Esto nos va a llevar a algo más profundo. A ver. Certeza. La palabra hipostasis del griego habla de certeza, es lo que se traduce certeza, en donde queda la expresión certeza de lo que se espera. Pero eso que se espera está fundamentado en la certeza, certeza de lo que se espera. Y esa misma palabra, hipostasis, que se traduce certeza, también de allí viene la palabra sustancia. En el diccionario de Strong encontramos que hipostasis es definido como un estar debajo, soporte, esencia, sustancia, garantía, confianza. Repito, si estás anotando, tranquilo. El diccionario Strong, que es una de las mejores obras para considerar esto del griego, esa palabra hipostasis que se usa aquí en Hebreos 11.1 para hablar de certeza, se traduce al castellano, se conoce en castellano como un estar debajo. Un estar debajo. Soporte, esencia, sustancia, garantía, confianza. Ahora, otro documento que trabaja y estudia y enseña sobre estos asuntos del griego nos ofrece una perspectiva aún más rica de esta expresión hipostasis. Esta palabra es una palabra hipostasis, es una palabra compuesta. En el español se usa mucho hipo, en muchas expresiones. Ese hipo habla de debajo. La palabra hipostasis proviene de dos palabras, es una palabra compuesta en el griego. Hipo, debajo, istemi, estar de pie. O sea, estar de pie debajo. Sígame con cuidado. Tranquilo, voy a tratar de no correr. O sea, no, aquí no hay que correr. Tranquilo. No importa. Tenemos tiempo. Tranquilo. A ver. Etimológicamente, hipostasis, H-Y y latina, H-Y, perdón. Hipostasis, proviene de dos raíces, de dos palabras. Hipo, que transmite la idea debajo. Istemi, con H, como suena istemi, que transmite la idea estar de pie. Atención. La filosofía clásica griega que influenciaba bastante, obviamente, ese idioma que se usa, que es el mismo griego, ese término hipostasis era usado para contrastar una realidad objetiva e inalterable, frente
a algo puramente de apariencia superficial. Ojo, vamos ubicándonos. Ese término se usaba para contrastar una realidad objetiva e inalterable frente a la apariencia superficial. Miren esto. Se han encontrado papiros, documentos. Los arqueólogos han encontrado documentos que refieren a ese griego koiné, ese griego en que se escribió esto que estamos hablando, del primer siglo, citando que hipostasis, atención a esto que les voy a decir, para tener bien, es que esto es importante para entender la dimensión de lo que estamos hablando en la definición de fe, hermano. Hipostasis era un término técnico, comercial y legal, jurídico. Hipostasis, término comercial, un término técnico comercial y se usaba también en la esencia legal jurídica. Miren lo que llegamos. En la parte legal jurídica, hipostasis se usaba para designar los documentos que probaban la propiedad de una finca o de una propiedad, de una casa, de una finca, de un rancho, de un lote, lo que sea. O sea, acreditaba la titularidad, era el título de propiedad de un inmueble, para entenderlo en términos. O sea, hipostasis, trayéndolo al presente, designaba la escritura de la casa y complementaba esa escritura. Hipostasis contenía allí lo que hoy día conocemos como el certificado de libertad de un inmueble. Hipostasis hablaba de el documento legal que acreditaba la propiedad. Hoy día nosotros acreditamos la propiedad con una escritura y con un certificado de libertad que nos habla de la condición legal jurídica del inmueble. Entonces, en virtud de eso que acabamos de citar, en virtud de lo que acabamos de citar, de lo que el griego enseña, la fe es aquello que soporta lo que es aparente, porque no lo tenemos. Yo tengo la escritura de mi casa y tengo el certificado de creación de libertad, pero yo puedo estar en Miami con la escritura y un certificado de libertad de una casa que tengo en Bruselas. Pero el documento me acredita una propiedad de algo que no estoy viendo, pero me acredita la propiedad de ello. Entonces, hipostasis está representando la posesión anticipada y la garantía de lo que va a venir. Lo que está diciendo es que hipostasis es como un documento legal que te dice, eso es verdad, eso es cierto, eso es tuyo, aunque no lo estés viendo hoy. Esa es la fe. Es el primer componente de la fe. O sea, en consecuencia de lo que estoy citando, atención, a ver. En consecuencia con lo que estoy citando, la fe no es un sentimiento optimista. No es puro optimismo. Espero que Dios responda. No, hermanos. No. Por ahí no es. No. Eso no es. Ahí veremos, Dios sabe. Por fe. No, hermano, así no es. La fe es el título de propiedad legal, escrito en la sangre del Calvario y firmado por la sangre de Cristo.
que garantiza al creyente que las promesas de Dios y todo aquello que escatológicamente está manifestado le pertenece en el presente, porque Dios lo garantiza. ¿Me estoy haciendo entender? Las promesas escatológicas están garantizadas y el Señor las firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la fe. Dios lo dice. Cristo murió por esa verdad, su sangre se derramó por esa realidad. Lo creo y lo acepto porque Dios lo garantiza en la obra de la cruz y el garante se llama Jesucristo, autor y manifestador de la fe, el garante del nuevo pacto. Esa es la fe, hermano. Esa es la parte inicial, hipostasis, certeza, sustancia. La certeza de lo que se espera. Pero viene el segundo componente, el enchos, convicción, prueba. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren que estamos hablando de la definición, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. No estamos hablando de, es pues la fe, un presente continuo allí desde la antigüedad, está ahí presente, está manifiesto y no se va a retirar de ahí. Estamos diciendo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, habla de prueba, el enchos en el griego. Esa segunda parte, la parte B del versículo 1 del capítulo 11, la convicción de lo que no se ve. Ese término es un término estrictamente jurídico desde el griego. Es un ámbito jurídico usado en los tribunales de justicia, obviamente. Es un ámbito jurídico, ojo, un ámbito jurídico. Aquí hay que tener cuidado con esto, hermano, el alcance de esto. Un ámbito jurídico. Ese hecho significa prueba, demostración, evidencia irrefutable que obliga al juez o al jurado a emitir un veredicto de certeza absoluta. Lo vuelvo a repetir. Escúcheme. Esa convicción que habla de una prueba, viene del griego elenchos, y esa palabra griega, elenchos, es un término que se utilizaba en el ámbito estrictamente jurídico, en los tribunales para aplicar justicia. Implica entender esa palabra elenchos, que se traduce convicción, que habla de prueba. Significa que es una prueba, una demostración o una evidencia irrefutable que obliga al juez o al jurado a emitir un veredicto de certeza absoluta. A ver, aquí el contraste que veníamos citando desde el comienzo es fundamental. Miren, los sentidos, el contexto humano, la naturaleza humana, el mundo que nos rodea, el materialismo que nos rodea, nos conduce muchas veces a negar y a validar cualquier cosa que no pueda ser medida, que no pueda ser evaluada, o sea, que no pueda ser vista y tocada. Es como si a uno le dicen, aquí hay una libra de arroz y tú vas a pagar, ok. Tú dices, espérate un momento, péseme la libra de arroz, quiero ver en la balanza que hay una libra de arroz. Es como si tú llegaras al supermercado, donde vas a hacer el mercado, y tú cogieras la panela, el arroz, la lenteja, la sal, el azúcar, etcétera, etcétera,
y cada producto le dijeras al que está en la registradora, por favor lo pesa, quiero saber que exactamente pesa lo que dice que pesa. Porque tú no aceptas que esté escrito que es 1 libra, que son 500 gramos, no. Quiero ver que efectivamente pesa. La fe actúa como la evidencia probatoria, el hechos, dentro del tribunal del alma humana. La fe le prueba a mi condición humana que lo que dice Dios es verdad. Ojo, la fe hace que mi condición humana se sujete a una verdad espiritual. Lo dice Dios. Es la prueba. Hace que los objetos invisibles de nuestra esperanza se tomen como reales y sustanciales. No lo estoy viendo ahorita, pero sé que Dios lo prometió. A ver, va más allá del consentimiento intelectual. Creemos que Dios existe. Lo aceptamos. ¿Por qué? ¿Porque lo vimos? ¿Porque lo tocamos? ¿Porque lo sentimos? No, lo creemos. Hay una confianza en ello. Y es inquebrantable. La fe a mí me dice, Dios es real. Hay muchos elementos externos que hoy día nos dan fundamento para decir, no, sí, Dios es real, la creación es eterna. Claro, ya lo sabemos, pero algo dentro de mí me afirma que Dios es real. Es la prueba interna, esa fe, esa convicción, es la prueba interna validada por el Espíritu Santo que está capacitando al creyente a vivir en esas realidades celestiales y aún a morir aceptando esas realidades celestiales que sus ojos físicos jamás han contemplado y que tal vez muchas cosas uno puede llegar a partir y no las ve. Porque eso manifiesta el contenido del capítulo 11 de Hebreos. Seguramente muchas de las promesas que Dios te dio y que te las afirmó a través de la Escritura, tú vas a partir y no las vas a ver acá. Pero seguramente que tus hijos sí las van a ver realizadas. Y hay evidencia testimonial de ello. Esa es la fe. Es pues la fe. Existe. Esa forma de empezar el versículo es pues la fe. Quiere decir, existe la fe. Ese verbo ser está conjugado en una condición tal. No voy a entrar a explicaciones gramaticales porque yo mismo me enredo con eso. Está conjugado de una manera tal que es un hecho real por un principio esencial. Y lo dice justamente Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La fe es la misma ayer, hoy y por los siglos. La fe es porque Dios es. Me estoy explicando. Y la fe viene de Dios. Eso no nació en nosotros, la entregó Dios. ¿Qué herramientas nos ha dado el Señor, hermano? Y además nos da el Espíritu Santo para que nos dé luz, revelación y sustento sobre esa verdad que Él ha puesto en nosotros. Maravilloso nuestro Dios. Con esta definición de Hebreos 11:1, el autor nos lleva entonces al versículo 2 y nos habla del buen testimonio. Y esto, hermano, nos va a volar los sesos. Siéntese, hermano. Si está parado, siéntese. Si está ocupado con algo, concéntrese acá un momentico, por favor. Si está comiendo, no se vaya a atragantar. Cuidado, hermano. Cuidado. Vaya comiendo despacio, pero ponga atención.
Si tiene el televisor prendido, apáguelo. Si hay dos ahí escuchando, no hablen, escuchen. Aquí habla del buen testimonio, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ok. Y pasamos muy de largo eso. Ah, los antiguos y los patriarcas. Bueno, perfecto. Espere un momento. Espere un momento. El verbo alcanzaron, yo alcanzo, tú alcanzas, ellos alcanzan. El verbo martiretetsan en el griego esa expresión del griego, porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Porque por ella, por la fe. Cuando dice porque por ella, puede decir por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ok. La expresión verbal, el desarrollo gramatical de ese versículo en el griego, nos indican, atención, nos enseña esto, que no fueron los ancianos, los patriarcas quienes dieron testimonio de su propia fe. Atención, atención, atención. Ojo, la expresión verbal, el contexto verbal de lo que este griego está ahí enseñando nos dice que no fueron los ancianos, los patriarcas, los antiguos, los patriarcas, los ancianos quienes dieron testimonio de su propia fe. No, fue Dios quien dio testimonio. Que fue el mismo Dios quien, al observar la disposición inquebrantable de ellos, levantó acta a favor, aprobándolos en las cortes celestiales. Ahora sí puedes morder la carne, hermano. Dios mismo es el que ha dado testimonio. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio de parte de Dios los antiguos, porque Dios observó esa vida de entrega, esa lealtad, esa obediencia, esa disposición, esa fe en acción, esa manera inquebrantable de servirle al Señor en su orden y en su verdad. Y Dios levantó un acta para la eternidad que acreditaba esa fe de esos hombres y esas mujeres. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí no se trata que uno mismo dé testimonio de su fe. Aquí no se trata que el hermano dé testimonio de mi fe. Que mi esposa dé testimonio de mi fe o que yo dé testimonio de la fe de mi esposa. Aquí se trata que Dios esté dando testimonio de nuestra fe. Atención. Se trata que Dios, que lo sabe todo, lo conoce todo, y ante quien estamos desnudos, a quien no podemos engañar, Él da testimonio de nuestra fe. Él acredita nuestra fe. Él la acepta o la rechaza. Es Dios quien da testimonio de nuestra fe. No nosotros mismos. Los hombres nos equivocamos. Dios es Dios justo. Él no se equivoca. Y Él acreditó la fe de estos, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Porque Dios lo acreditó. Ante las cortes celestiales. Los aprobó. La historia misma de Israel. La historia misma de Israel es en su esencia historia de un testimonio de fe. Porque se manifestó o se desobedeció. Y cuando se manifestó, Dios estuvo ahí. Y la historia de fe es porque Dios acredita lo que Él mismo expresó, pero también acredita o rechaza lo que Israel hizo. Esto es impresionante.
Y solamente vamos con el versículo 2. No hay tiempo para avanzar hacia el versículo 3. En 8 días, si el Señor lo permite, avanzaremos al versículo 3. Le quiero pedir favor a Cristian David Sierra Guerrero, con un saludo para él, su esposa y sus niñas, que oremos entregando este tiempo al Señor, dándole las gracias a Él. Cristian, por favor. Bueno, entonces Cristian está ocupado. Ya, ahora sí. Amén. Amén. Pastor, qué bueno. Ah, es para orar, ¿sí? Sí, Señor, cerremos el servicio orando, por favor. Señor y Padre Celestial, Dios amado, en tu presencia estamos en esta noche, Señor, y te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, y para siempre ha sido tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, Señor. Ha sido de gran edificancia, Señor, para nosotros, Señor. Ha sido edificante, Señor, para cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias. Te pido que tú seas obrando, Señor, en cada vida. Que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y podamos, Señor, regarla, cultivarla, Dios, y poderla, Señor, enseñar a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, yo te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Síguenos dando sabiduría y temor, ante todo temor a tu palabra, Dios. Ese temor que, Señor amado, nos hace crecer cada día más, bendito Dios. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice al pastor, Señor, que ha tomado de su tiempo, que ha decidido, Señor, darnos, Señor, esta enseñanza que tú le has regalado, bendito Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, estar para el próximo miércoles, Señor, con la misma, Señor amado, con el mismo entusiasmo, Señor, con la misma alegría, con las mismas ganas de aprender de tu palabra. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios Amén, les bendiga. amén. Gracias, Cristian. Saludos. Un abrazo para todos. Que la gracia les acompañe y el Espíritu Santo se deleite en cada uno de nosotros, revelando, dando luz de su palabra, en su propósito santo para que crezcamos, maduremos y demos fruto, porque Él está perfeccionando los santos para la obra del ministerio. Y tú y yo somos esos santos que el Señor perfecciona para que lo honremos con nuestro testimonio de vida. Un abrazo en Cristo para todos. Hasta la próxima.